Hoy es 12 de agosto de 2025, martes, inteligencia artificial, empezando por negocios. Unilever, he leído esta semana que ha desarrollado una especie de herramienta interna, framework, como le queramos llamar, llamada Beauty AI Studio para la producción de piezas publicitarias para su división de belleza, cuidado personal, también como le queramos llamar. Es un desarrollo que han hecho internamente, pero con la ayuda de una agencia innovadora externa que se llama The Brand Tech Group. Asumo que lo que hace este Beauty AI Studio es utilizar inteligencia artificial generativa para, como decía antes, producir piezas publicitarias, sobre todo destinadas a redes sociales, pero no solo a redes sociales. Según dicen distintas personas entrevistadas dentro de Unilever, lo que les permite esta herramienta, este Beauty AI Studio, es producir, crear cientos de piezas para cada campaña, cuando antes, de media, producían solamente unas 20. La cantidad no es solamente una manera de presumir de mira qué bonita es nuestra herramienta, es obvio que, sobre todo cuando vas a hacer tests de ejecuciones, cuantas más ejecuciones puedas probar, más probabilidad tienes de encontrar la mejor, o por lo menos vas a seleccionar entre más la mejor. Lo interesante, obviamente, en todo este tipo de novedades que están utilizando las empresas con inteligencia artificial, no es tanto que la utilicen, o ni siquiera cómo la utilizan, lo interesante es ver si da resultados o no da resultados. Y en este caso, los resultados que presenta Unilever, pues son buenos. No marginalmente buenos, sino claramente buenos, porque, por ejemplo, las dos medidas que comentaban en este artículo, el VCR es el Video Completion Rate, es decir, la cantidad de gente que ve un vídeo completo, un vídeo publicitario, ¿se entiende? Y el CTR, que es el Click-Through Rate, la cantidad, el porcentaje de gente que hace clic en alguno de los links, pues tanto el VCR como el CTR se han doblado, se han multiplicado por 2. Lo digo de varias maneras por si alguien no entiende lo increíblemente difícil que es conseguir este tipo de resultados en campañas publicitarias. Campañas publicitarias que te mejoren algo en doble dígito ya es espectacular, pero que te lo mejoren en un 100% es realmente extraordinario en el sentido literal de la palabra. Además de mejorar los resultados, como suele pasar cuando incorporas herramientas de inteligencia artificial, reduces costes. Digo, estos segundos lo que suele pasar con herramientas de inteligencia artificial. Normalmente siempre o casi siempre vas a reducir costes, lo que tienes que ver es si te mejora los resultados. Entonces, en este caso, la mejora de resultados está y la reducción de costes también está, según dice Unilever, aunque no han dado una cifra concreta porque dicen que todavía quieren optimizar más el proceso, que su objetivo interno es conseguir ahorros de doble dígito en porcentaje. Luego, si tenemos una herramienta que te dobla los resultados y te reduce en doble dígito los costes, pues supongo que ahora mismo en Unilever están haciendo un gusano loco por toda la empresa celebrando estos resultados. Y si no lo están haciendo, pues ya les animo yo a que lo hagan, porque más allá de que hayan, en fin, pulido un poquito los datos y a lo mejor cogido un poquito, hacer un poco de cherry picking de las ejecuciones para que las cifras que han presentado sean lo mejores posibles, pero es que aunque fueran la mitad de lo que han presentado, o sea, aunque el VCR y el CTR hubieran crecido solamente, digo solamente entre comillas, un 50%, y que los ahorros, en vez de ser doble dígito, pongamos el doble dígito más bajo que fuera 10, aunque fuera también la mitad y fuera un 5%, pues hombre, estaríamos todavía ante unos resultados espectaculares. Segunda de negocio, tiene que ver con el sector de la salud. El grupo de hospitales y en general de cuidado de salud Monte Sinaí de Estados Unidos, que supongo que todos conocemos, sobre todo por las películas y las series, pero además porque, bueno, pues de vez en cuando salen noticias sobre este grupo en prensa. Es un grupo grande, importante, tecnológicamente muy avanzado en medicina, las dos cosas. Bueno, pues Monte Sinaí ha presentado los resultados de un test que han hecho utilizando un sistema de inteligencia artificial para predecir en urgencias, cuando un paciente llega a urgencias, saber lo antes posible si ese paciente va a requerir que lo internen en el hospital o no, porque obviamente si va a requerir internamiento va a necesitar una cama libre y además de eso pues va a necesitar una serie de recursos del hospital durante un tiempo. Cuanto antes sepas si un paciente va a necesitar una cama, más tiempo tienes para conseguirla y más tiempo tienes para gestionar el ingreso de la mejor manera posible. Este test, Monte Sinaí, lo han hecho en 7 hospitales
del grupo durante 2 meses. Y en total, el sistema ha hecho predicciones sobre 50.000 pacientes que han llegado a urgencias en esos 7 hospitales. Y lo que se ha hecho es comparar la predicción del sistema de inteligencia artificial contra la predicción de las enfermeras de triaje que trabajan habitualmente en las salas de urgencias de esos hospitales. Y también se hizo una tercera pata en la que se combinaban los resultados de la inteligencia artificial con los de las enfermeras. Digamos que se hacía una especie de media. Bueno, pues el resultado es que de esas 3 patas, inteligencia artificial sola, enfermeras solas o mezcla de los dos, la pata que ha ganado en los 7 hospitales ha sido la inteligencia artificial sola. Es importante que haya ganado en los 7 hospitales y no solamente en el agregado, porque los hospitales se habían elegido para que se trataran grupos demográficos lo más distintos y lo más amplios posibles. Por ejemplo, hospitales urbanos y hospitales de áreas más rurales, hospitales en entornos donde la edad media es mayor, la edad de los pacientes, y hospitales donde la edad media es menor. En fin, distintos criterios para asegurarse de que la inteligencia artificial, digamos, no se especializaba simplemente en un tipo de grupo demográfico. Así que ha ganado en el agregado, ha ganado en los 7 hospitales por separado y obviamente lo que ha dicho Monte Sinaí es que van a seguir perfeccionando la inteligencia artificial con el objetivo de implantarla en todo su grupo. Hago palanca sobre esta noticia para recordar una vez más que la inteligencia artificial no es solamente inteligencia artificial generativa. Digamos que hay un grupo cada vez más grande de gente que piensa que la inteligencia artificial son los chats de GPT, Claude, Grok, etcétera, es decir, los chats inteligentes o los generadores de imágenes, vídeos inteligentes. Y eso es una parte de 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 la inteligencia artificial. O sea, yendo de abajo arriba, la arquitectura de transformers o de difusión para las imágenes y vídeos es un tipo de inteligencia artificial generativa, que a su vez es un tipo de deep learning, que a su vez es un tipo de arquitectura de redes neuronales, que a su vez es un tipo de inteligencia artificial. Y recuerdo esto, hago palanca sobre esto, porque durante décadas, ya casi, podríamos decir, las empresas han ignorado la inteligencia artificial que ya existía. Las redes neuronales se conocen desde hace, no sé, 50 años, es de los años 60 probablemente, el perceptrón yo creo, igual de los años 50 incluso. Creo que la neurona artificial es de los años 40. Recuerdo ahora de memoria estas cosas que te cuentan en la carrera y se te quedan por ahí. Con lo cual estamos hablando de una tecnología que tiene, pues eso, medio siglo redondeando. Pero es cierto que durante mucho tiempo no se podía ejecutar porque no había hardware lo suficientemente potente como para ejecutar una red neuronal a una velocidad aceptable. Pero eso también se acabó y se acabó básicamente hace, pues redondeando también unos 15 años, cuando los chips de Nvidia, las GPUs, empezaron a ser lo suficientemente rápidas como para ejecutar redes neuronales a una velocidad no solo aceptable, sino ya espectacularmente alta. Pues a pesar de eso, a pesar de tener la herramienta teórica y la capacidad técnica de implementarla, las empresas han ignorado sistemáticamente durante años la inteligencia artificial, llamémosla básica, no básica en el sentido de simple, sino la base de la inteligencia artificial, que es, sobre todo la inteligencia artificial que manejamos hoy, la neurona artificial, el perceptrón y las redes multicapa, también conocidas como deep learning. Este caso del Monte Sinaí es un buenísimo ejemplo de cómo no necesitas la última versión de ChatGPT, ni siquiera ninguna versión de ChatGPT, ni siquiera ningún tipo de inteligencia artificial generativa para resolver un problema real utilizando inteligencia artificial. Una red neuronal de toda la vida resuelve este problema sin necesidad de estar a la última y de haberse leído el último paper publicado por el MIT. Este caso, de hecho, me recuerda mucho a uno que suelo utilizar yo en un training, en el que pongo como ejemplo, para ilustrar cómo funciona una red neuronal, lo que sería un sistema muy simple para predecir, igual que este sistema del Monte Sinaí predice si un enfermo de urgencias va a necesitar ingreso. En el training yo lo que planteo es lo sencillo que sería construir un sistema que para todas las empresas que tienen ingresos recurrentes, es decir, clientes suscritos o clientes abonados, que eso va desde las empresas de telecomunicaciones a las energéticas, pasando por las de televisión, en fin, muchísimos servicios de suscripción. Esas empresas tienen todos los meses bajas y
como tienen todos los meses bajas, siempre tienes previsto en esas empresas un plan de retención. Tienes una serie de acciones que permites tomar a los responsables de bajas y bajando en la pirámide a los agentes que tramitan las bajas, tienes una serie de acciones que les permites tomar para intentar retener a los clientes que intentan darse de baja. Yo en ese training digo que no entiendo por qué a día de hoy seguimos teniendo herramientas estándar para tratar a todos los clientes, cuando una red neuronal probablemente podría primero predecir con anticipación qué clientes están en riesgo de baja más alto en un determinado periodo. Por ejemplo, al principio de cada mes, que te sacara un listado de clientes que son los que más probabilidad tienen ese mes de darse de baja. De tal manera que tú les puedes hacer una oferta anticipada antes de que él llame con la decisión ya muy madura. Tú le puedes hacer una oferta de estas que llaman los americanos preemptive, una oferta que le haga abandonar esa idea que ya estaba madurando en su cabeza de darse de baja. Pero además de eso, puedes tener un sistema que si un abonado finalmente, a pesar de tus esfuerzos de prevención, llama para darse de baja, te diga en tiempo real qué probabilidad hay de que ese abonado esté llamando para darse de baja de verdad o esté llamando para hacerte el típico amago de baja que todos sabemos que existen, todos los que hemos trabajado en ese tipo de sectores y todos como clientes, porque todos de vez en cuando alguna vez hemos llamado a ver si nos dan algo. Bueno, pues una red neuronal podría hacer un sistema que te diera una probabilidad de, para ese cliente en concreto que está llamando en ese momento, qué probabilidad hay de que sea una baja real, por decirlo así, o una baja fingida. A ver si el cliente está fingiendo lesión como si fuera un futbolista italiano en el último minuto de partido. De esa manera, si el sistema prevé que es una baja real, te da la lista de acciones que puedes hacerle para retenerlo, y si el sistema estima que es una baja fingida, si estima que es un italiano, pues le enseña la tarjeta amarilla, es decir, le dice a la gente, sea amable con él, dile que lo sentiríamos mucho, que lo valoramos mucho como cliente, pero no le des nada, porque es un italiano revolcándose en el césped. Este tipo de casos, que literalmente se piensan en, no voy a decir en 5 minutos por no pasarme, pero en media hora, son casos que se podrían haber resuelto con redes neuronales desde hace, como digo, 15 años. Y sin embargo, ha tenido que llegar esta especie de fiebre por la inteligencia artificial generativa para que las empresas descubran que ya había inteligencia artificial antes de la inteligencia artificial generativa. Y no solo eso, sino que para muchos problemas la inteligencia artificial básica, como decía antes, la fundamental, es mucho más adecuada y mucho más efectiva que la inteligencia artificial generativa. Así que este caso del Monte Sinaí me ha parecido muy interesante porque ilustra perfectamente esa idea de vas con 15 años de retraso, pero nunca es tarde para descubrir que existen redes neuronales, que existen GPUs de NVIDIA y que los dos juntos desde hace 15 años hacen cosas muy interesantes. Tercera de negocios, una startup enfocada en el mundo legal que se llama Harvey, de la que he hablado aquí ya varias veces, creo recordar, acaba de alcanzar los $100 millones de ARR, de Annual Recurring Revenue, ingreso anual recurrente. Harvey, para los que no estuvierais cuando la mencioné otras veces, es, como digo, una inteligencia artificial generativa especializada en el dominio legal y que lo que ofrece a sus clientes son básicamente dos servicios. Uno es tareas de investigación. Tienes un caso y necesitas saber, esto obviamente en el mundo anglosajón es mucho más importante que en el mundo de herederos del derecho romano, pero en el caso de los anglosajones tú tienes un caso y necesitas saber todos los antecedentes que haya habido que tengan algún tipo de relación, aunque sea tangencial, con ese caso para preparar tu defensa. La inteligencia artificial generativa se encarga de eso. Y por otro lado, el otro área en el que Harvey se ofrece como ayudante es en el área de redactar borradores, de redactar el primer borrador de todos los documentos que tengas que hacer en un proceso legal que entiendo, aunque no conozco mucho el tema, que son muchos y muy largos. Además de la cifra de ARR, de los 100 millones, Harvey ha dado algunos datos más, como por ejemplo que ya tienen más de 500 clientes. Obviamente Harvey se dirige únicamente a empresas y entre esos clientes, pues algunos importantes. Yo reconozco que de los que daban ellos, el único que me sonaba, pero me suena mucho porque es gigantesco, es Comcast. Siguiente de negocios, McKinsey ha presentado en sociedad un agente que han desarrollado internamente, al que llaman Ollie escrito O-L-L-I-E, que es un agente diseñado para que gestione el frontend de toda la empresa, idealmente en el futuro, siempre con la posibilidad de desviar finalmente la atención a la llamada, el contacto que sea, a un humano, si este Ollie cree que él no lo puede resolver solo. Este Ollie, además, como obviamente tiene un acceso en tiempo real a todos los datos de los clientes, tiene la ventaja de que, a diferencia de un agente humano,
teléfono, en el momento en el que, por decirlo así, descuelga la llamada, tiene toda la información del cliente que está al otro lado y por lo tanto le puede dar un trato muchísimo más personalizado del que le podría dar cualquiera de los agentes humanos que tratan cada día con muchos clientes y no pueden obviamente conocerse a todos de memoria y en profundidad. En la nota de presentación en sociedad, McKinsey incluía un caso real en el que Oli ya está funcionando, porque obviamente Oli es un sistema que ellos ofrecen como buena consultora a cambio de, iba a decir, módicas cantidades, pero siendo McKinsey las cantidades no serán tan módicas, ya os lo digo yo, pero sin mencionar el cliente concreto, que igual no ha querido salir en los papeles, han mencionado que una empresa europea de utilities entendamos energéticas, yo creo, quizá Teleco, contrató este servicio de agente de frontend Oli de McKinsey, lo ha estado utilizando durante 3 meses y en esos 3 meses, obviamente, la implantación ha sido progresiva. Ya está atendiendo a 3 millones de clientes, inicialmente solamente en el primer nivel de atención, digamos el nivel que tradicionalmente utilizaba, o para el que se utilizaban los IVRs, los Interactive Voice Response, estos sistemas que todos odiamos de diga brevemente el motivo de su llamada y digas lo que digas, no te entiende. Pues lo que ha hecho esta utility europea es ir sustituyendo progresivamente su IVR con Oli. Los resultados de estos 3 meses, repito, con hasta 3 millones de clientes al final del periodo, ha sido que Oli ha podido gestionar completamente, sin derivar a ningún humano, el 30% de las llamadas. Las ha gestionado un 10% más rápido que los humanos y ha tenido 6 puntos porcentuales más alto el índice de satisfacción del que tenía el sistema anterior de IVR. Siguiente de negocios, Google ha anunciado un compromiso de invertir $1.000 millones en los próximos 3 años para dedicarlos al fomento de la inteligencia artificial en el sistema educativo americano y en ONGs. Con estos $1.000 millones, pues básicamente lo que van a dar es financiación directa a las universidades para que implanten sistemas de inteligencia artificial, créditos para el uso de la nube de Google y acceso gratuito a todas las versiones Pro de las múltiples herramientas que ya tiene Gemini. Este movimiento me recuerda mucho, yéndonos allá en la noche de los tiempos, o cuando cazábamos mamuts con lanzas, a la época en la que Apple, en los años 80, empezó a cerrar acuerdos con universidades para darles Macintosh, ordenadores Macintosh, en condiciones muy ventajosas a las universidades en sí, es decir, para las típicas salas de informática que empezaba a haber en las escuelas técnicas, como en la mía, y además a los estudiantes para comprarlos con grandes descuentos, como hice yo en su día, y así entró en mi casa mi primer Macintosh, cuando Apple todavía era una empresa tecnológica y una empresa de computación, y no una empresa de moda como es ahora. Así que Google, supongo que inspirada no solamente por ese caso, porque hay más, pero ha pensado que ya empieza a ser el momento de preparar a los consumidores del futuro, atrayéndolos a tu ecosistema cuando están todavía en edad de ser fácilmente influenciables y en una edad en la que también el dinerito es escaso y por lo tanto ante la duda siempre van a elegir la herramienta que les resulte más barato, en este caso incluso gratis, como las herramientas de Gemini. Y para terminar con negocios, X, anteriormente conocida como Twitter y probablemente para toda la eternidad será la empresa siempre antes conocida como Twitter porque X es un nombre horrible, pues Twitter va a empezar a poner publicidad en las respuestas de Grok. Y esto me lleva a otra reflexión rápida, que es, hay que ver la cantidad de cambios radicales que hemos vivido en los últimos 50 años. Los ordenadores lo iban a cambiar todo, Internet lo iba a cambiar todo, los móviles lo iban a cambiar todo, las redes sociales lo iban a cambiar todo, la inteligencia artificial lo iba a cambiar todo. Y, a ver, que no se me malinterprete, lo han cambiado todo. El mundo que tenemos ahora y el mundo de hace 50 años no se parecen en nada, básicamente por la combinación de ordenadores más Internet, más móvil, más redes sociales, más ahora inteligencia artificial. Pero han cambiado todo menos una cosa, que es la incapacidad de las empresas tecnológicas para sacarle el dinero al consumidor directamente. Al final, siempre hay que dar la vuelta, dar ese pequeño rodeo para que los productores de otras cosas menos glamurosas sean los que le saquen el dinero al cliente, los fabricantes de detergentes y los fabricantes de comida y los fabricantes de champú, que esos sean los que le saquen el dinero al cliente y que luego esos te den un poquito de su dinero a ti, empresa tecnológica, porque tú no eres capaz de conseguir que la gente te pague directamente a ti. Eso, en los últimos 50 años, no hay revolución que lo haya cambiado. Eso ha sido todo por hoy en la parte de negocios. Hasta el martes que viene.